Bueno, como sabrán, este es el último videoblog del año y queremos dar las gracias a todas las personas que nos siguen. A los suscriptores, desoxigenáticas, desoxigenáticos, en fin, a todos los que nos siguen. A los que siempre están con nosotros por más de que no los veamos. Ya que durante este 2014 fueron ustedes los que nos acompañaron en las buenas y en las malas. Sinceramente, sin ustedes no somos nada. Vos que estás mirando este video, sí vos, muchas gracias. Ya que por más que estés ahí detrás de la pantalla, estás aportando tu granito de arena para que podamos seguir creciendo. Somos jóvenes que también estudiamos y tenemos nuestros quehaceres. Y lo más interesante es que todo esto lo hacemos por vos. Y no pedimos nada a cambio, solo que compartan y se suscriban al canal. Pero bueno, mucho bla bla. Vamos a comenzar el último videoblog del año, pero antes un adelanto. Prepárense para el primer videoblog del 2015, porque se viene un especial. No solo será el primer videoblog del año, sino que se viene el video número 100 de Desoxigenados. ¡Aupe los perros! ¡Aupe! 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 Los malcriados. Si por alguna razón no fuiste víctima de algún acoso por parte de algún hermano, primo o amigo malcriado, déjame decirte que no tuviste infancia. O en pocas palabras, no fuiste el hermano mayor. Y si no fuiste el hermano mayor o el hermano malcriado, no tengo fucking idea de qué fuiste. Los malcriados de preferencia suelen ser esos hermanos que reciben un poco más de atención, un poco más de juguetes, un poco más de cariño, en fin, un poco más de todo. ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que pasa acá? ¡Me pegó, mamá! ¿Qué? Ándate acá, déjate con la pelota a tu pobre hermanito que te porta bien. Ah, mijo, tomamos 20 miligramos y anda a comprar helado para ti. Anda, mi amor. Un malcriado no necesariamente tiene que ser tu hermano familiar para causarte daño. Puede estar en cualquier parte. Hola, papá, ¿qué tal? Che, vos sabés, no sé cómo decirte esto ya. ¿Qué pasó? Y ayer choqué el auto. ¿Chocaste el auto? Sí. ¿Qué? Y ¿Cómo que estaba- chocaste el auto? Estaba borracho, papá, ayer. Perdóname. A la puta te dije 1000 veces, boludo, deja ya de chupar. Y los perros... ¿Qué es lo que pasó? Y le choqué a un tipo en la moto, no tenía ni luz su moto, será. Pues el tema es que me hicieron algo y no sé cuánto. No te vayas preocupado, papá, vamos a solucionar. Le he llamado a un abogado y vamos a suspender la cuestión y voy a ser victimario, vos. Vale. Así que anda, golpeate, algo decimos, o que te golpeamos, tranquilo. ¡Malcriado! No, mejor dicho, malcriadísimo. Y eso es algo que suele ocurrir frecuentemente en la República del Paraguay. Mamá, ¿viste que me quiero comprar una remera de shopping y vas a tener plata para darme para ir a comprar? Claro que sí, mi hijo, anda no me va a ver cuánto cuesta y vení, tira la plata y anda a comprar. Gracias, mami. Mami, me fui de shopping y vi todas las remeras que había, pero no me gusta ninguno. Deja nomás, guarda nomás tu plata. Muchísimas gracias, igual, mami. Dale, mi hijo, anda no me va a descansar. hola mami. Te quería pedir un poco de plata, sí, para ir a comer algo. No Por tengo, favor. no tengo, mi hijo. ¿Pero por qué? Dale no, mamá. Y anda, vean en la heladera, seguro ahí cocido ahí. Dale, nada, por Come paté con favor. Uno de los lugares donde el malcriado siempre intenta hacerse respetar es en el colegio. ¡Corre! Azota con esto, ¿qué? ¿Tampoco? ¿Qué te crees? Afro, vaya, vos ahorita no te puedes. ¡Cristian, comportate! ¡Ah! ¿Vos me querés hacer callar, profesora? ¿Qué te pasa, profesorita de cuarta? ¿Vos no sabés quién es mi papá? Ah, ¿tu papá? Sí, me encantaría conocerle, che, para contarle lo de las sillas rotas, los cuadernos quemados, las paredes pintadas, los vidrios destruidos. Seguro que tu papá va a estar orgulloso de vos, ¿verdad? No, profe, no hace falta. Yo que soy un buen alumno, te hincho nomás, estoy un poco estresado nomás. ¿Qué vamos a ver hoy en matemática? Ser amable es algo que casi nunca va con el malcriado. ¿Me presta un rato la computadora, por favor, hermano? Espera, estoy usando. Vale, vení. Ya usé todo ya. ¡Ey! Salí rápido, tengo que usar. Vale, vale. ¿Cómo estás, loco? salí. Pedime, por Tranquila, favor. no, vale, por favor, tío. ¡Papá! Bueno. ¡Papá! Usa nomás. Uy, sí. En fin, ser malcriado tiene sus ventajas y desventajas. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden
olvides seguirnos en Twitter e Instagram, @desoxigenados. Comenta acá abajo qué es lo que más te molesta de tu hermano o amigo malcriado. Y no se olviden de visitarnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y agradecemos a Humor Paraguayo. Humor Paraguayo este año estuvo a full con nosotros. Si querés conocer más de Humor Paraguayo, aquí en la descripción del video tenés el enlace de su Facebook. ¡Nos vemos en el próximo vlog! Y ayer choqué el auto. Loco.